Reflexiones Amazónicas con David Landa. Bien, le damos la bienvenida a esta hora a David Landa, el ecologista, integrante del movimiento Moyobamba 500 años, y como cada sábado nos acompaña. Qué gusto saludarte, David. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, mi querido José. Mucho gusto nuevamente de estar en el programa, agradecido como siempre. Un abrazo a todos. El tema que vamos a tocar es de relevancia para la Amazonía, ¿no? Y tiene que ver con la conectividad, que es una agenda pendiente, ¿no? En primer lugar, cuando hablamos de conectividad en la Amazonía, ¿a qué nos estamos refiriendo para que quienes nos están siguiendo en distintos puntos del territorio nacional puedan entender este tema? Bueno, nos estamos refiriendo a elementos muy importantes que necesitamos para gestionar el bienestar en la Amazonía y para poder conectarnos en las gentes de la Amazonía y sus economías con otros espacios territoriales, sean nacionales o extranacionales, ¿no? Entonces ahí nos estamos refiriendo a una infraestructura de comunicaciones, propiamente en carreteras, hidrovías y otras alternativas de repente. También nos estamos refiriendo a infraestructura digital, conectividad digital, que necesitamos en la Amazonía coberturar porque los espacios son inmensos. Siempre hay que tener presente de que formamos nosotros parte del 60% del territorio nacional, somos la más grande porción del territorio, un territorio ignoto, un territorio lleno de mucha riqueza. También estamos hablando de conectividad a infraestructura energética, ¿no? En todos estos ámbitos tenemos muchos déficits y me gustaría que me permita decir algunas cifras, ¿no? Por ejemplo, en infraestructura de carreteras, de transporte terrestre, tenemos un déficit de 90% en realidad para trabajar vías que tengan gran calidad para que el flujo sea muy ágil, ¿no? En ese sentido tenemos 20,000 kilómetros de carreteras por mejorar. Todos son un desastre. En realidad no podemos gestionar adecuadamente el bienestar y dinamizar la economía si tenemos estas condiciones. Eso traducido en inversión solamente en carreteras es de 5,000 millones de dólares. Luego tenemos un déficit de conectividad, de inversión en hidrovías. Necesitamos desarrollar hidrovías, necesitamos dragar los desechos de los ríos para generar estas hidrovías, y ahí tenemos un déficit de más o menos 1.200 millones de dólares, ¿no? Para poder articularlo, como se está viendo en el mapa ahí, desde la Amazonía, Iquitos y la frontera con Brasil, hasta los escenarios de un mercado, por ejemplo, en el Pacífico, que podríamos entrar por estas hidrovías o vías carreteras. Y también necesitamos generar ahí alternativas que sean menos invasivas, impacten menos al medio ambiente, como por ejemplo trenes, ¿no? Establecimiento de trenes rápidos, eléctricos obviamente, en la zona, donde podamos nosotros intervenir el territorio de una manera planificada como se debe hacer en cualquier otro lugar y sobre todo con mayor urgencia en la Amazonía. Porque el tren, en un tren, pues nadie puede decirte que yo bajo en cualquier lugar. El tren va en una estación de punto a punto y eso nos ayuda a trabajar de la mano con la zonificación ecológica y económica, ¿no? En infraestructura digital, por ejemplo, tenemos un déficit de 60% o 70% de cobertura. Solamente un 30% de la población tiene acceso a los sistemas digitales, internet, etcétera. Entonces necesitamos invertir ahí infraestructura, todo el sistema de transmisión y todo, ¿no? Y también hay que ser muy puntillosos en las estrategias de intervención, ¿no? Hay que utilizar alta tecnología para ubicar los centros de los sitios adecuados a través de drones, a través de información satelital, es muy importante, ¿no? Así estamos. Es terrible el panorama de la Amazonía, de ese 60% del territorio nacional, mi querido José.
Ahora, siempre se ha hecho el diagnóstico, siempre se traza la situación y cómo se está presentando la Amazonía. Tú acabas de mencionar el tema, para citar un primer aspecto, el tema de la conectividad digital, la conectividad vía Internet, ¿no? Y el drama que vivieron no solamente los niños en plena pandemia, ¿no? Sino también gran porción del país, ¿no? Desconectada totalmente, ¿no? ¿Esto por qué no se puede superar? Simplemente que es un problema que el gobierno central o la propia empresa privada no lo pueden superar, o es que no tenemos la capacidad o es muy costoso desarrollar este tipo de operaciones en nuestra Amazonía. Sí, claro que hay un costo y esas inversiones son digamos, un retorno más lento y por lo tanto a veces no son tan atractivos, pero podríamos hablar de inversiones mixtas. El Estado tiene que ayudar a cubrir esos déficits, lo que ahora decimos cerrar las brechas, ¿no? Cerrar esas brechas con inversiones mixtas. Para el tema de conectividad digital, por ejemplo, tenemos ahí nosotros, ya decía que un déficit del 60% que tendría que cubrirse con una inversión más o menos de unos $700 millones. 700 millones de dólares podría parecer oneroso, una cifra muy grande, muy amplia, pero a la larga los réditos van a ser muy importantes, ¿no? En realidad, si tenemos este espacio tan grande, no hay otra manera de conectarse que no sea a través de Internet, etcétera, para lograr capacitaciones. Para ahora, en un mundo tan moderno, donde estamos teniendo al alcance de estas herramientas de inteligencia artificial, hacer la educación, que en algún programa de RCR el año pasado hablamos, el uso de la inteligencia artificial para la difusión del conocimiento, ¿no? Que podríamos trabajar con tutorías basadas en inteligencia artificial en toda la Amazonía. Pero no solamente necesitamos conectividad digital per se, así, a secas, sino de alta velocidad, ¿no? Ahorita, por ejemplo, yo estoy ni siquiera estoy utilizando una conexión de 4G, ¿no? Entonces necesitamos evolucionar a conexiones de altísima velocidad para estos grandes espacios que nos van a ayudar a gestionar de modo más adecuado el elemento humano, a desarrollar las capacidades humanas del habitante amazónico, de los niños, y etcétera. Pero eso nos lleva también a otro compromiso que tendría que asumir el Estado para que los elementos conexos a los sistemas de conectividad también vayan supliéndose las brechas en estos elementos conexos, que es en educación y salud, ¿verdad? La inversión social, en infraestructura social, donde también las brechas son importantes y hay montos que invertir, pero tendrían que mirarlos con atención. Y cuando digo mirarlos con atención, digo también que el Estado mismo, el Estado Nacional, debería dejar y debe tener un enfoque de estructuración de las normas con una mirada costacéntrica. Tenemos que evolucionar a tener una mirada mucho más integral, mucho más compleja del territorio nacional y generar capacidades en los gobiernos subnacionales, regionales y locales para que podamos proponer, gestionar, construir nuestra propia legislación, nuestra propia normatividad, ¿verdad? Eso también es un tema muy importante. Ahora, David, ha tenido lugar en Tarapoto recientemente el quinto encuentro de emprendedores para la Amazonía, con participación de ministros de Estado, representantes de cámaras de comercio, representantes de la mancomunidad amazónica, empresarios, representantes de las comunidades nativas u originarias, ¿no? ¿Esto puede ser un buen punto de inicio o simple y llanamente es para nuevamente quedarse en el diagnóstico? La verdad que a veces nosotros que vivimos acá en la Amazonía, estamos en un permanente análisis de nuestra situación. Sí es cierto que vamos a eventos de esta naturaleza y escuchamos exposiciones muy brillantes, ¿no? Como un economista maravilloso, que hizo una exposición muy ágil y tremenda que nos desencarnó en el Congreso, porque aquí también. Pero claro, uno queda con el deleite intelectual, ¿no? Pero de eso no se trata, ¿no? Del deleite intelectual y también de la sorpresa intelectual, porque también hay otras intervenciones que son tan desenfocadas que uno dice, pues, ¿de qué están hablando en la Amazonía? Y refiriéndose a la Amazonía, ¿no? Uno de esos aspectos, por ejemplo, es el trato con las comunidades indígenas, ¿no? Donde hay que meterle una especial atención al tema de las comunidades indígenas. Hay que hablar ya con sinceridad respecto al tema.
En realidad, las comunidades son conceptuadas como el habitante de las comunidades nativas, como el conservacionista per se. Se las imagina como super plus con ultra conservacionistas. Y la verdad, si tenemos que hablar con mucha propiedad, y por lo que hemos logrado constatar nosotros, no lo son tal. También en estas comunidades hay conservacionistas como nosotros, como acá entre los, digamos, nativos, porque yo soy nativo de acá de la Amazonía, y los otros son indígenas y nativos también. Pues yo soy nativo, pero no soy indígena. Entonces nosotros también tenemos gente que en su composición, en su seno, somos conservacionistas y otros que no les interesa el tema. En el asunto de las comunidades indígenas existe esa situación. Claro, como dice Eduardo Budinas, si es que ellos hubiesen sido tan numerosos como nosotros, la Amazonía estaría totalmente depredada, porque básicamente son depredadores como nosotros, en términos biológicos, ¿no? Quiero mencionar que una boa, por ejemplo, es depredadora, porque una boa no come carroña, no va a alimentarse de elementos vivos. Estoy teniendo mucho retorno de lo que estoy diciendo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ellos, por ejemplo, para pescar, muchos de ellos echan barbasco a los ríos. Barbasco es un veneno natural que echan a los ríos, pero matan pues pequeños alevinos, grandes, pequeños chicos y grandes. Entonces, si se diera una cantidad como nosotros, la Amazonía estaría depredada. Muchos de ellos toman tierras, lo reclaman como sus naciones, pero después alquilan sus tierras a los mestizos, a los colonos, a los inmigrantes, y claro, no le firman documentos porque aducen que no saben leer o cosas por el estilo, pero después le están reclamando los terrenos al cabo de 3 o 4 años acusándoles de invasores. No digo que sea todo igual, pero siempre es muy atractivo que se tomen fotos, los cooperantes al lado de ellos, que le pongan un libreto para expresarles en algunas reuniones y escuchar cosas muy bonitas, muy simpáticas, como que somos los conservacionistas. Yo creo que hay que mirarlos con mucha seriedad a ellos, hay que reenfocar nuestra interacción con las comunidades, hay mucho que aprender de ellos, hay mucho que sincerar en ellos, pero hay mucho que enseñarles también a ellos, ¿no? Entonces, no es un secreto que en el oleoducto de la Amazonía, de Iquitos y todo, muchos de los casos de roturas del oleoducto están hechos por amoladoras, que bueno, ya imaginamos quién lo puede hacer para luego emplazar a las empresas petroleras que sale de contaminantes. Entonces, esas cosas tenemos que arreglar, y ahí nosotros los que vivimos acá y conocemos la fenomenología del lugar, nos sorprenden en esta situación. Ahora, por el otro lado, sí, ha sido un congreso muy interesante, porque justamente en conectividad, que es el tema que tratamos hoy día, la propuesta que venimos manejando, la alternativa, la estrategia de intervención que venimos manejando de hace muchos años, amazonistas como el que habla, es el establecimiento desde carreteras, en primera instancia, desde establecimiento de tren. Porque con un tren no se propicia la deforestación masiva. Porque vuelvo a repetir, que un paisano va a un tren no puede decir, pare el tren, bájeme acá, como lo hacen en los camiones y en las carreteras, sino que el tren se tendrá que planificar las estaciones de acuerdo a la zonificación ecológica y económica que te dice, que te habla de las potencialidades del territorio. Entonces, si voy a establecer zonas de aptitud o colonizaciones agrícolas, tendrá que ser la estación donde el suelo tiene esa aptitud, donde los impactos ambientales sean menores, donde no tenga tanto valor biológico como para señalarlo como un área de conservación. Entonces, por ese lado, el tren viene a ser una alternativa maravillosa. Además, que después del transporte fluvial o marítimo, o no, de enteres, de bienes, etcétera, el tren es el más rentable porque va a arrastrar una serie de vagones, y si tiene su energía es eléctrica, va a abaratar los costos tonelada, kilómetro, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante, establecer los trenes. Y claro, en este quinto Congreso de Emprendedores Amazónicos, creo que el tema fundamental propuesto era la interconexión férrea que vendría desde Brasil al frente de Acre, pasara por Ucayali, Pucallpa, y dirigirse hacia el puerto de Chancay, que lo tenemos ya en el Pacífico, a culminarse y a inaugurarse a fin de año, y aprovecharía la tremenda necesidad que tiene Brasil de acortar distancias para sacar la soya que necesita a China,
a través de esta conexión, y claro, eso nos articularía, dinamizaría mejor la economía de esta parte de la Amazonía, y podríamos interconectar con ramales hacia Loreto, hacia San Martín, hacia Amazonas, y generar otras vías por la zona de Sarameriza, ¿no? Entonces, yo creo que está bastante enfocado el quinto Congreso de Emprendedores Amazónicos en el sentido de que tenemos que utilizar este tipo de alternativas. Y lo otro que no se ha mencionado ahí, pero vale la pena mencionarlo acá para que vayamos reflexionando, es el transporte de carga a través de dron. No la carga masiva, sino el aprovisionamiento logístico a lugares alejados, ¿no? Entonces eso es muy importante tomar en cuenta. Muy bien, mi estimado David, como siempre, muchas gracias por tu participación a través de Reflexiones Amazónicas, como cada sábado. Ha sido un gusto conversar contigo, muy amable. Muy amable, mi querido José, como siempre, agradecer. Oye, mira, ya ha venido ahorita acá. Este es mi tóxica. Mira, interesante. ha venido volando. Otra listo, hasta esta oportunidad. Qué bien. Un lindo paisaje. Muy bien, mi estimado David. Muchas gracias, como siempre. Saludos. Gracias, saludos. Saludos. Conversamos con David Landa, ecologista, integrante del colectivo Moyobamba 500 años en nuestra secuencia Reflexiones Amazónicas. Pausa, volvemos. Reflexiones Amazónicas con David Landa.